Ahí Y lo tenemos en línea a Matías, no sé si nos está escuchando. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mati, bienvenido, como siempre un placer tenerte acá, bueno, con una nueva sección sería este caso, ¿no? Sí, bueno, lo habíamos denominado como los ponchocleros, Bien. porque Exacto. yo tiro la data, ¿no es cierto? Y ustedes me van a ayudar a desmembrar estas historias que voy a traer para que deleitar a la audiencia, ¿no es cierto? Y me quedé desde la semana pasada con la vena, pues les llamé, y justo estaban al aire ustedes. Y Bien. tengo que Lo retarte en el sabemos. aire, Lucas. Lo sabemos porque, bueno, luego llegaban los mensajes y lo dijimos al aire, que bueno, vos estabas llamando, pero Sí. habían otras personas antes que vos. Pero había llamado para retarte. Para retarme a mí, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Calumnias. ¿Calumnias ¿Cómo de puede qué? ser? Ah, ¿Cómo que no puede habías... ser que Sí, yo sí. nunca haya Caí. visto Ocupas? Ahí está, Ah, caí. ¿nunca la viste? No, papá, lo he visto 6 veces. Bueno, este es tu derecho a réplica, ¿sí? Bueno. O tengo sea, toda la justamente data y- por eso, ¿qué nos traes hoy? Muy buena introducción. Bueno, traigo justamente mi reivindicación o la forma de demostrar de que sé bastante de Ocupas Muy bien. y contarte el porqué. El Bien. porqué y muchas curiosidades. Antes que sigas, Mati, le vamos a contar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, porque puede haber un trasnochado que la desconozca o que la haya olvidado, ¿sí? Ocupas es una serie, creo que la primera que produjo Ideas del Sur, Ideas del Sur, la productora que tenía Tinelli, allá hace casi ya 20 años, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bien, y en aquella oportunidad fue un golazo, primero porque fue complejo para la productora poderlo ubicar, y de pronto hoy la encontramos nuevamente reproduciéndose a través de Netflix, ¿sí? Bien, como vos decías, en el año 2000 nace Ocupas. El señor Marcelo Tinelli debía una cierta cantidad a la FIP. Ah, Tenía la escapatoria de hacer un bien común y producir una serie en la televisión pública, Mira vos. de bajo costo. Entonces, ¿qué se le ocurrió al señor Bruno Stangaro, Díaz. el cual ya había hecho un cine más presencial, más vivencial, muy argentino, donde mostraba la sociedad argentina, más que nada la pobreza de Buenos Aires, y todo lo que pasa en la noche, con el título de Pizza, Birra y Faso. Bien, Peliculón. sí. Sí, y bueno, entonces le ofrecieron hacer algo similar, mostrar este tipo de situaciones, y se le ocurrió hablar del tema de los ocupas, ¿no es cierto? Bien, y Que justamente estaba pasando nuestra situación, el país estaba bastante complicada y había muchas personas que estaban viviendo de esa misma forma. bien. Bueno, que justamente, Mati, la semana pasada tuvimos en el Argentina Implacable, esto, Sí, un cuando payo ocupa. recordamos bueno, las placas que hace Crónica, el tema era sobre un payo ocupa. La palabra, que si bien en el lenguaje under era común, se hizo masiva a partir de la serie. A partir de ahí empezamos a saber que ocupa se le denominaba al usurpador, al que se mete Claro. a la propiedad ajena, a veces por la fuerza, y resiste desde ese lugar. Y que a los seguidores de la congregación Pai se les decía payaso. También eso. Nos enteramos ahí. Bueno, el flaco reúne, al tener muy poca cantidad de dinero para poder invertir en esta serie, a un grupo de personajes desconocidos, los cuales son Diego Alonso, que en ese momento era un desconocido en la actuación, igual que Ariel Salteri, y Franco Tirri, El Tirri, principiantes. Tirri es el chiqui. Ajá, el chique, ajá, es... Bueno, Cabales. Diego Alonso sería el pollo, y Ariel Salteri camperita era verde. Walter. Esos eran los personajes. Y había un Rodrigo La Serna bastante jovencito, empezando, había hecho papeles secundarios en alguna que otra novela argentina. Bien. Y era prometedor. Y la verdad, bueno, era el que más se le pagó para que participara en esta serie. Y fue seducido mucho por la temática. Bien.
y dijo, bueno, esto es una oportunidad nueva, distinta, no he hecho nada parecido, le metamos para adelante. Bueno, cuenta de un flaco que le encargan cuidar una casa, una prima que es abogada, y lo llama al Pollo para que lo acompañe, y ahí conoce a Walter y al Chiqui, que eran pibes de la zona. Y bueno, hay personajes entrañables, una historia muy jugosa, que se va desarrollando a través de capítulo por capítulo. O sea, es más, las mismas actuaciones a veces son reales, son situaciones reales que los flacos no pensaban que lo estaban grabando y fueron filmados y captados. Por ejemplo, hay una anécdota donde el Chiqui compra un alfajor en el tren, y eso era él, el actor que estaba comprando el alfajor, y fue grabado y quedó. La utilizaron como parte de la serie a algo que estaba sucediendo de forma real. Exacto, y así mucho. Bien. Y el público normal no sabía nada de la situación. No, porque se les había pintado como que eran un reality. Entonces tenían que actuar como que no pasaba nada. Bien. Y las cámaras más compactas, habían empezado a llegar cámaras muy compactas y fácil de moverse. Y eso le daba la versatilidad de poder filmar en toda locación. Bien. Yo me acuerdo de una escena que es muy conocida, la de Agapito, ¿puede ser? Exacto. Bueno, justamente te iba a nombrar a Dante Mastropiero, que es un actorazo. Hizo otros papeles secundarios en una que otra serie, pero este fue el más conocido, el que lo reveló al flaco. Bien. Que hacía de una persona que vivía, no me acuerdo la locación, el Negro Pablo, me parece que era en Fuerte Apache donde vivía. Aparentemente por la configuración que tenía ese lugar, podría ser tranquilamente Fuerte Apache o algún otro barrio de monobloc que son muy comunes en la zona del sur de la capital federal y en el conurbano. Sí, pero probablemente Fuerte Apache creo que pudo haber sido la locación real. Bueno, vos sabés que al flaco le dijeron, mira, tenés que hacer esto, esto y esto. Todo el diálogo fue improvisado y llegó un momento donde Rodrigo de la Serna dice que sintió miedo. Mirá vos. Porque se había metido tan en el personaje el flaco que tenía esa incertidumbre. Y te soy sincero, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando vi esa escena, sentí reflejados ciertos miedos que por ahí uno vive cuando es pibe y se mete en algún lado donde no tiene que andar. Un lugar sin saber con quién te vas a encontrar. Sí, totalmente. Estamos hablando de la escena que le dice, esperalo, quédate acá conmigo, toda esa escena. No sabes si salir de ahí. Claro, exactamente. Decir, uy, acá termino con... Exactamente. Y bueno, justamente Mati, lo que decías, que con esto, digamos, lo estamos confirmando, era muy evidente la frescura de los diálogos. O sea, parecían que no eran actuados porque te daba la sensación de estar escuchando una conversación de personas cuyos léxicos y época eran muy comunes para todos los que la disfrutamos teniendo esa edad en aquella época. Para que recordemos, eran chicos que en ese momento eran veinteañeros, claro, como nosotros los que pudimos disfrutar de la primera vez que se dio la serie en la televisión pública. Y que quizás también habían situaciones que uno vivía, no sé si tan heavy como con drogas y demás, pero que vos veías ponerle en informes de noticieros y demás, y no nos habían inculcado tanto el chip del miedo a ciertas cosas, y cuando veías eso decías, che, pero eso pasa, y yo lo veo a veces y epa, es complicado. Bueno, las personas que pueden conocer Buenos Aires, existe un contraste muy grande entre una ciudad de otro, un barrio de otro. Se lo ve mucho eso cuando vas en colectivo, llegando a Buenos Aires, y ves tanto contraste que vos decís, loco, ahora entiendo por qué en cada esquina puede pasarme algo, porque hay barrios muy lindos y de gente muy cálida. No te estoy hablando de la calidad del edificio, sino de gente muy buena, como también gente peligrosa. Sí, por supuesto. Además recordemos que la época de rodaje, la época en que se emitió la serie, era una época, como decía Matías, en un momento muy difícil del país, en donde, bueno, había mucha desocupación, no sé si se recuerdan, muchos secuestros, sí.
bueno, había una ebullición social y un descontento generalizado, y estos chicos mostraban, porque a quien más golpeaba esa realidad social y económica era la juventud, que no conseguía laburo. Y bueno, de alguna forma estos chicos, uno de una u otra forma se sentía identificado con sus malestares, con sus problemas, porque de pronto también se mezclaban sus dificultades con sus familiares, novias, amigos y demás. Hay una descripción muy importante en el personaje principal, que es Rodrigo de la Serna, donde es un chico que deja la facultad porque siente que la vida de él no va a ningún lado y que el país no le está dando ningún futuro. Entonces es una situación que hasta el día de hoy algunos pibes también la sienten. Bueno, y en aquella oportunidad, gente como el personaje de Rodrigo de la Serna no solamente dejaba la facultad, sino que se iban directamente del país para buscar otras posibilidades, ¿sí? Sí. Buenos Aires, como decía Matías recién, yo he vivido mucho tiempo por situaciones X, pero constituciones así, triple X, cuando vendía mi cuerpo. No, constituciones por así. eso volviste. Constitución es como que tiene mucha, o sea, gente que la pasa bien, de buen pasar, ¿no? Pero en hoteles ponerle lujosos, y en la puerta del hotel tenés un colchón con un indígena, o sea, Pasa que bien dicho, ¿no? El barrio de Constitución está constituido, valga la redundancia, alrededor de la estación de trenes, que es un centro neurálgico de llegada y de salida hacia distintos puntos de la capital y del conurbano, en donde confluyen un montón de situaciones, ¿no es cierto? Las cuestiones que están relacionadas al comercio, la cuestión, por ejemplo, de las personas que van y buscan un hotel o una pensión económica cuando vienen del interior y paran originalmente ahí, para no estar tan lejos de las posibilidades de trabajo y demás. Y bueno, y en la calle te encontrás con cualquier situación que son comunes a las grandes ciudades del mundo, como lo que es Buenos Aires. Exacto. Muchas zonas rojas también en Constitución. Bueno, parece que hay partes que vas conocido bien, Ale. Sí, perdón, Mati. Siguiendo con el tema de Ocupas, tenemos algunas curiosidades para contarles, bueno, que he estado siguiendo, porque a mí me gustan mucho algunos detalles de cine, ¿no es cierto? Y está viendo esta segunda remasterización que se hizo para Netflix, porque la volví a ver, porque, bueno, mi señora no la había visto, entonces le dije, es muy buena, sentémonos a verla, y me empecé a dar cuenta de algo. La música no era la misma. Es más, yo no conocía la banda en esa época de Motorizado, ¿no? De Él mató a un policía motorizado. No la conocía en esa época de Ocupa. Digo, che, ¿existía esta banda? Porque no sé, hay algo que no me está cerrando, ¿viste? Y me puse a googlear. A ver, ¿y qué encontró? Y encontré que se le había contratado al señor Santiago Motorizado para remusicalizar la serie por los derechos de autor. ¿Qué pasa? La serie tenía canciones de los Beatles, de los Rolling Stones, de mucho rock. De hecho, de la cual no tenían los derechos. Hay una escena muy particular en donde el baile rolinga es muy protagonista. Hace muy poquito los protagonistas de esa escena lo volvieron a reeditar. Con la misma calidad me refiero a la calidad en la explicación de cómo baila un rolinga. Perdón que te interrumpí, Mati. Sí. Bueno, y pasó eso. Entonces, bueno, en la escena del rolinga creo que ponen una canción para que sonara lo más parecido a un tema de los Stones, compuesta con una melodía similar. Mirá vos. Pues ni siquiera buscaron una canción argentina. Hay algunas canciones que sí pegan mucho mejor que la versión original. Por ejemplo, usaron temas de Pedro y Pablo, de Flaco Espineta, y por ahí representaban un poco más la situación en la que vivía la gente ahí. Bien, entonces por ejemplo, cuando es se una ponen especie a pintar la mansión, esta mansión donde viven ellos, ponen la canción Painting Black. Una canción que realmente para mí no quedaba bien en la escena. Y esta nueva canción, que es de Spinetta, envuelve mucho más la situación musicalmente. Matías, y más allá de que a veces la remusicalización sería en este caso de la serie puede
haber mejorado o empeorado algunas atmósferas que se generan en cada una de las escenas. ¿Cuál fue el motivo en esta oportunidad de que si hicieran eso y no mantuvieran lo original al pie de la letra? Porque eran muy caros los derechos de autor tanto en Estados Unidos como los de los artistas ingleses. Bien. Entonces optaron por poner música argentina y las canciones que de esta banda nueva, que no conocía yo, o sea, la conocía de hace 2 años, pero no pensé que existía, por eso caí en buscar de este disco nuevo y otros discos anteriores de esta misma banda, que yo creo que también son medio chivo, porque por capítulo te meten 3 temas más o menos de esta banda. Sí. Es probable. Sí. Bueno. Y bueno, si a mí me das a poner canciones mías, te las voy a poner también. Y Por sí, supuesto. sí, obviamente. De hecho, bueno, mientras estabas hablando justo, coincidió que estaba de fondo Painted Black de los Rolling Stones y ahora está Bienvenidos al Tren, pero creo que yo he buscado música, digamos, de la primera ola. Es que esta vez, no soy sincero, no lo he visto en Netflix, pero de la primera hora, y sí tenía mucho rock and roll. Estaba bueno, también en ese sentido, si nos volvemos a los 90, cuando veíamos tele y te enganchabas con una tira nacional, porque hoy todo es Netflix, es todo internacional. De hecho, ni el marginal está bueno, para mí, no sé. Claro, Porque bueno, si no quiero coincido, pero... si quiero ver esas No, cosas, salgo a chimbas y está Yo todo bien. estoy de acuerdo con vos. Me parece una serie Ya está que tiene trillado. muchas cositas interesantes. Me parece muy sobrevalorada. No digo que es mala, sino que se la sobrevalora. Mm. Hay series argentinas que me gustaría poder tocar estos temas de series argentinas, porque la verdad que está piola, hay gente que no las conoce y hay muy buenos productos. Total. La otra vez estábamos hablando justamente con Lucas de Todos contra Juan, Ah, Todos contra Juan. todos sí. contra... Bueno, que es otras... una serie Sí. que yo no comprendo cómo no se hizo más capítulos o no se conoció más. Lo que pasa que siempre recordemos que esto no deja de ser una industria, ¿sí? Independientemente de las calidades. Por eso nos pasa de pronto que después no entendemos algunas premiaciones Sí. en cuanto al Oscar u otro tipo de premios, o no entendemos también cómo una serie a la que podemos considerar del montón termina siendo muy galardonada y quizás muy vista alrededor del mundo, con muchísimas temporadas y más temporadas y más temporadas. O sea, esto es una cuestión que tiene que ver a veces con los gustos, los momentos, ¿sí? El ciertas marginal situaciones. puede gustar o no, Ocupas Bueno, pero- puede gustar o no, como después puede tenés- gustar o no, grandes series internacionales que, bueno, todas las conocemos, las vemos a través de las plataformas y en algunos casos nos gustan más o menos, ¿sí? Estamos hablando de series de corta duración, digamos, de poco, porque Claro. también tenés El Puntero, que sí tuvo un éxito copado y que estaba copada, pero después salió el otro, el de los sindicatos, ¿cómo Sí, se llamaba? era Algo del tigre. el tigre el Verón. Claro, y como que quería ir por el mismo lado y no Medio era lo similar. mismo, o sea, No, ¿viste? pero O sea, bastante carente y sí, bastante... por eso te digo, o sea, estamos hablando de series cortas o ya de novelas, como se decía en la vieja época de El Mati, Puntero. y volviendo un poquito Ocupas, Mati, ¿por qué Sí. fue, si es que tenés esta data, por qué fue que no hubo nuevas temporadas o por qué fue que no se intentó realizar una En realidad nueva... se canceló. Se canceló, pero ¿por qué motivos? Porque Rodrigo Lacer no Porque- hizo el lobista. No, mucho ya- después. No. Al tener tanto éxito y no querían producir un mejor producto y ponerle más plata. Pero el director dijo que ponerle más plata a este producto sería desvirtuarlo. O sea que si mientras Entonces- se hiciera con bajo presupuesto y medio improvisado, no perdía la esencia, pero ya No si le perdía la metías esencia. guita a mejores actores, actrices y demás, podía llegarse a embarrar. Sí, por eso también el final de Ocupas es muy abrupto el final. No sé si está Les para avisaron spoilear. de un día para el otro, che, mañana es el último programa. Fue 2 semanas más o menos. Bien. Habían otras ideas, por ejemplo, iban a recorrer
las ciudades después iban a volver y iban a hacer un montón de cosas y al final no se hizo. Bien. Mataron un personaje, bueno. ¿Y qué pasó? Tinelli dijo, me gusta este producto, me gusta cómo está trabajando este director, hagamos algo mejor. Y empezaron a escribir algo, que realmente no tengo el nombre de la serie en este momento, no lo recuerdo, pero... Tumberos. No era Tumberos. Tumberos lo hicieron. Sí, sí, Tumberos. Mati está hablando de algo que no salió al aire. Ponele que se llamaba algo así como El Implacable, una cuestión así, que mostraba cierta sociedad. El pelado que hablábamos la otra vez. Más o menos. La cuestión es que no llegaron a buen puerto, de la noche a la mañana se cortó, el director dice que tiene 9 episodios escritos. Listos para grabar. Salir. Lo que pasa es que creo, si mal no recuerdo, pasó lo del... es así. Pasó lo de la Rúa. Ajá. Y ahí se pudrió todo, no pudieron hacer la serie. Bien. Mati, todo por un helicóptero. Mati, y independientemente de estas modificaciones en la musicalización y demás, ¿cuáles nosotros podemos ver hoy en día en la plataforma que la está transmitiendo, que está posicionada entre las más vistas, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la recepción que está teniendo en otros países de habla hispana, por ejemplo? ¿O se pudo vender la serie antes de salir por Netflix? ¿Se pudo vender a otros países y cómo fue recibida en ese sentido? En realidad la gente en Argentina la estaba pidiendo hace mucho tiempo, como está pidiendo otras series. Y la respuesta de otros países es buena, pero siempre al producto argentino se lo tiene muy cuestionado. ¿Qué pasa? Todo lo que producto argentino que sale de acá tratan de reversionarlo los mismos mexicanos. Es más, existe la posibilidad, y existen algunos rumores que dicen de tomar el producto y cambiarlo y hacer una versión mexicana también. Bien. Como también ha pasado con otras series. Sí, por ya ejemplo, se empieza a vender y ya. Pasa además que yo intuyo, por ejemplo, de otro lado, ¿no? Voy a hacer esta comparación para que se entienda a dónde voy. Estoy viendo a través de las plataformas series relacionadas a narcos, ¿sí? Que son muy comunes, algunas están estrenándose hace poco, y como tenemos un bagaje de conocimiento de lo que pasaba en esa época, en esos países, y ya conocemos el desarrollo de muchas de las historias, fuera de que esto es una ficción, uno de alguna forma está en el hilo, ¿sí? Ahora, si lo lleváramos a un caso que no fuera tan interesante, a veces es hasta difícil entender el léxico, o sea, hablan tan colombiano, por decirte de una forma, que son cuestiones muy propias de ellos, ¿sí? ¿Qué le puede pasar al que vive en Chile, al que vive en Brasil, al que vive en Colombia, en cualquier otro lugar, que se encuentra con un léxico que ya de por sí les es difícil a los demás, entendernos a los argentinos, y es un léxico más under, que de pronto a lo mejor cuesta entrar en esa atmósfera, por eso es que quizá no tiene el mismo nivel de aceptación. Sí. Pero las personas que entienden de esto dicen, si lo transformo en algo mexicano, dicen, a lo mejor puede andar con situaciones similares que pueden estar pasando en otros países. Y cuando existe un diálogo con mucha fluidez, más vivencial, más cotidiano, más de lunfardo, se pierde mucho la comprensión. A mí me pasa, por ejemplo, cuando estaba viendo Narcos. De por sí les entendí muy poco lo que hablaban, el léxico no se les entendía mucho, hablaban muy rapidito y la verdad que necesitaba poner subtítulos. Y por ahí es cuestión de costumbre también. Bueno, por suerte los argentinos últimamente hemos aprendido a hablar en árabe y coreano, ¿no? Porque nos pasamos viendo series árabes y japonesas, coreanas. Sí, no es mi caso. El bueno, doctor, ¿cómo se llama? No son nada, usted se refería a las turcas, seguramente. A las turcas, bueno, no hablemos de turcas. No entremos ahí porque... Mira, hubo un tiempo donde todos se sentaron a ver Avenida Brasil. Eso te iba a decir. Y ¿cómo es la otra? ¿Fanmagul? La Fanmagul. O Milagro, ¿cómo se llama? Doctor Milagro, y es la que está actual, Doctor Milagro, ¿no? Doctor Milagro, que, bueno, hay una versión coreana, que es la original, después sale la versión yankee, y que es The Good Doctor,
Esa, y ajá, después es verdad. y después está esta del Doctor flaquito que De Doctor, se Good pierde. Doctor es del chico que es autista, Sí, una onda así. pero la Y verdad bueno, y que la otra es lo mismo. yo para mí le tiene Qué verga. tiene frío, pues no tiene autismo ese chico, tiene frío, tiene cara de que está cagando de frío. Mira, Mati, ¿algún otro datito que nos quieras comentar de Ocupas? Así, de alguna manera también presentás lo que va a ser tu próxima Tu próximo participación en te este vas a ir programa, a- porque justamente ¿A dónde voy a ir a hacer una Que te cosa? va a ir a meter en una ¿a dónde te casa. vas a meter? ¿A dónde qué casa me voy a meter? Sí. O Bueno, lo último para cerrar, lo que tenía para contarte, es bueno, de que de estos actores, Diego Alonso hoy en día está trabajando en una serie argentina, si bien ha trabajado en La Leona, no ha sido muy trascendental el crecimiento de él, a comparado con Rodrigo de la Serna, ¿no? claro, no, que ha el trascendido flaco- fronteras, Rodrigo Lázaro. Sí. Claro. Y Ariel Salteri lo que ha hecho es, bueno, de que hizo de Walter ahí y después volvió a ser un personaje muy similar. No sé si recordás la serie Un gallo para Esculapio, Para Sí, 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 muy buena serie. donde hacía del hijo de Brandoni, El hijo de de Loquillo. Ujú. De Loquillo, muy bueno personaje, te encariñas con el loco este porque está mal de la cabeza y te encariñas. Participó también del puntero, él hacía del... Sí, una... pero su participación era un personaje que no le servía para lucirse. No, era muy de relleno. Yo Aparte para mí era lo tendría que haber hecho, en el puntero tendría que haber hecho del paraguayo, ponele. Ponele. Porque viste pero- que tenía esa locura así de que estaban las últimas siempre. Sí. Pero Bueno, Ale, hay un flaco que se parece mucho a ese chabón, a Ariel Sateri, no sé si te suena ahí del barrio, donde crecimos, amigo del Goyito. Ah, sí, sí, sí. Es igual. El negro. es igual. O sea, el negro creo que le dicen el chavo. Lo vamos a postear y lo vamos a poner ahí en Sí. la página de Dos o Más para hacer la comparación y que la gente diga si se parece o no. Sí, es verdad. Bueno, Mati, entonces... Después tengo otro dato más Sí. con el señor Dante Mastropiero, que no está trabajando hoy en día en la televisión y tiene un comedor. Ah, bien. Un comedor comunitario en el Río de la Boca, y el flaco lo laburan entre ellos, o sea, con poca ayuda del gobierno. Claro. Y ustedes que tienen tanta llegada al gobierno, vean si pueden hacer algo. No Podríamos hacer eso. sabíamos de... No sabíamos que tenemos llegada. A veces- sí, no, pero nosotros pedimos por las restricciones, o sea, el tema del... Nosotros Bueno, queremos pero joda. si los están escuchando. Seguramente, bueno, nos vamos a quejar. En el barrio de La Boca, entonces, tiene este comedor, bueno, es... Ya te voy a pasar el número por privado. Perfecto. Nosotros lo podemos hacer en el No, barrio ya le mando un WhatsApp al presidente, esto no puede ser. Aramburu. Mati, mirá, bueno, antes de que cerremos con tu participación, te comprometemos para que en otra próxima entrega de Pochocleros nos hables de series en general, argentinas y... Un top y de- five. Sí, para que nos hagas una reseña de las series o de películas o de lo que quieras, te podemos volver a tener. La semana que viene te voy a hacer un top, según yo, según mi pensamiento, cuáles son las mejores series sin importar bandera, ¿no? Ujú. Tanto alemanas, españolas, argentinas, yanquis y bueno, en general. Y vamos a ir debatiendo, porque Ale no está hablando mucho de cine, me está dando mucho pie a mí, pero él tiene mucho conocimiento, pues Hemos visto muchísimas hemos películas. visto muchas películas, muchas series. Y bizarras, mal. Que no Sí. sé, por ejemplo, con el Mati a mí me nació, digamos, el gusto por el cine chino under. Ajá, mirá vos. Están entre locos los chinos. No, la verdad. Así que bueno, Cuando habían temáticas medias raras, Sí. yo traía las películas a la banda y nos juntábamos un día martes a las 4 de la tarde, teníamos Claro, que que venían todos y que teníamos que ensayar y no presentamos buena ensayábamos. no, se ve que veían más películas y series Bueno, que... todo sirve. Bien, peli. muchísimas Les gracias mando un por... abrazo grande, nos Dale. estamos viendo prontito. Dejen de hacer posiciones porque se andan cambiando de posiciones. Bueno, Tengo un Sí, amigo que- ahora, no, y es Pasa más, que está haciendo el fuego, eso ¿no? nos No puede hacer recuerda, las posiciones. que en Ahora el volvemos. próximo bloque volvemos a la posición original.
Mati, esta Cuidado, ovación es cuidado para que vos. están firmando. Mati, gracias por Sí. todo. Abrazo grande. Nos vemos. Hasta luego. Chao.